Hola, muy buenos días, buenos días. Bendecido día tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y hoy estamos con el falso perdón. Pero antes vamos a escuchar en la voz de Marla la reflexión y ella misma estará coordinando el día de hoy. Así que adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, Víctor, buenos días, grupo. Y la reflexión del día de hoy es la chequera de Dios, 23 de julio, y dice así: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. De acuerdo a este pacto de gracia, el Señor trata a su pueblo como si nunca hubiese pecado. Prácticamente, Él olvida todas sus ofensas. Él trata los pecados de todo tipo como si nunca hubiesen existido, como si estuviesen completamente borrados de su memoria. ¡Qué milagro de gracia! Dios hace aquí algo que en ciertos aspectos es imposible para Él. Su misericordia obra milagros que trascienden en mucho a todos los demás milagros. Nuestro Dios ignora nuestro pecado, ahora que el sacrificio de Jesús ha ratificado el pacto. Podemos regocijarnos en Él sin miedo de que sea provocado a ira contra nosotros por causa de nuestras iniquidades. Vean, Él nos pone en medio de los hijos. Él nos acepta como justos. Él se deleita en nosotros como si fuésemos perfectamente santos. Incluso nos pone en lugares de confianza. Nos hace guardianes de su honor, depositarios de las joyas de la corona, mayordomos del evangelio. Nos considera dignos y nos da un ministerio. Esta es la prueba más excelsa y más especial de que Él no recuerda nuestros pecados. Incluso cuando nosotros perdonamos a un enemigo, nos toma mucho tiempo confiar en Él. Juzgaríamos imprudentemente hacerlo, pero el Señor olvida nuestros pecados y nos trata como si nunca hubiésemos errado. Oh alma mía, qué promesa es esta. Cree en ella y sé feliz. Amén. Adelante, Víctor. Bien, Dios nos promete que no va a recordar el pecado de nadie, pero ¿es esto solamente obra de la gracia? ¿Dios lo habría hecho en otro tiempo que no fuera de la gracia? En la realidad, sí. El pueblo de Israel, en las leyes del pueblo de Israel, encontramos pues aquí a, esta, a este pueblo que es la congregación del desierto. Los encontramos con una ley que dice que cuando las personas se convertían al judaísmo, o vaya, al pueblo de Israel, estas personas que se convertían tenían que olvidarse de su pasado. Había una ceremonia en la que la persona se le buscaba un nombre bíblico y después de ponerle un nombre bíblico, era pasado por el bautismo, sumergido en el agua y caminaba por el agua. Era como una alberca con peldaños, entraban a esa alberca y luego salían del otro lado, y del otro lado los estaba recibiendo el pueblo de Israel. Había una consigna que decía que
de hoy en adelante, nadie le recordaría el pasado a esa persona, que él sería tratado como un israelita, con todos los derechos y los privilegios que Dios le otorga y que la nación le otorga. Así que la persona que le recordaba su pasado, a esa persona menospreciando el cambio de la salvación de esa alma, era pasado por cuchillo, es decir, había cometido un pecado que lo llevaba a la muerte, una transgresión de la ley que lo llevaba a la muerte. Esta misma acción debería suceder con el cristianismo, que nadie le recuerde a otro su pasado, perder la memoria de lo que ese hombre había sido. Aquí Dios nos brinda una lección donde Él dice que no va a recordar la maldad de nuestros pasados, que todos nuestros pecados son perdonados y que nadie tiene el derecho de recordar nuestro pasado, por lo menos dentro del pueblo de Dios. Cuando nosotros desarrollamos el amor a los enemigos, ciertamente recordamos y tenemos una historia, porque necesitamos tener una memoria para poder tratar con cierta confianza a las personas. Pero no reclamamos nada, pero siempre estamos prevenidos de no volver a hacer lo mismo que hicimos antes, confiar excesivamente y caer en la trampa. Dios borra de su mente la maldad, porque en Él no hay maldad. No tiene necesidad de recordar el pecado que nosotros hicimos. Y Él promete el perdón de los pecados y promete limpiar nuestras conciencias de toda obra muerta a través de su sacrificio, del sacrificio de Jesucristo. Así que yo creo en eso y vivo bajo ese esquema del perdón de Dios, donde Él ha limpiado mi mente de toda transgresión del pasado. Y esto me hace comprender, me hace entender el amor que me tiene. Pero necesito vivir esa realidad. Hay personas que no pueden vivir esa realidad porque no creen en lo que Dios dice, que limpia las obras muertas de su conciencia. Así lo dijo Dios. Y Él dijo además que va a inscribir en nuestros corazones sus mandamientos. Así que hemos pasado de muerte a vida. Y si yo le creo a Dios y creo en el camino de la santificación, que cada día limpie mi camino, confesándole a Dios mis pecados cada día. Y eso me recuerda a la práctica del paso 10, donde dice pues que continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. La meditación comienza en el paso 10 y se conjuga en el paso 11. Por eso buscamos a Dios a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo comprendemos. Yo creo en el pacto de la gracia
Creo en el amor de Jesús y creo también que Él me perdona y me ayuda a superar cualquier transgresión de la ley. Por eso es que estamos aquí, en la confianza y en la fe en que Dios camina con nosotros de una forma misericordiosa y amorosa para ayudarnos a obtener el poder y el crecimiento para entrar al reino de Dios. A Él sea la gloria y la honra por la magnificencia de su amor y de su gracia, por llamarnos hijos suyos en la santidad de su Espíritu, el Espíritu que nos dota del amor hacia Dios. Alabado sea su nombre y que su reino venga pronto a esta tierra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Ujú. pues vamos a continuar con El tema del falso perdón. el tema del falso perdón, lo has dicho bien. Ujú. Así que ánimo. Muy bien, lo voy a leer en dos partes. Y dice así, falso perdón. El verdadero perdón da una sensación de libertad y ligereza. El tratar de empujar o intimidarte a ti mismo en perdonar demasiado pronto o no usar algún tipo de proceso de perdón liberador como los 4 pasos para el perdón, esto lleva a un falso perdón. El falso perdón es donde alguna forma de reconciliación pasa, pero no se ha hecho trabajo verdadero en la reconciliación. Nos reconectamos con la otra persona como si lo hubiésemos perdonado, pero en realidad no los hemos perdonado. El falso perdón viene de no aceptar plenamente lo hiriente que fue una experiencia, evitando sentimientos dolorosos, apresurando el proceso de perdón o incluso no teniendo ningún tipo de proceso de perdón y suponiendo que solo podemos decidir perdonar y luego pretender que nada malo ha pasado. El falso perdón también tiende a ocurrir cuando la gente ignora sus verdaderos sentimientos y deciden perdonar, ya que creen que es la agradable que hay que hacer, a pesar de que saben que la otra persona es muy probable que haga lo mismo otra vez, que sientan que deben perdonar. Ellos realmente no están perdonando, ya que solo están acumulando resentimiento y creando una gran cantidad de ansiedad a la espera de que la próxima vez vaya a suceder. Están utilizando el perdón como una excusa para tolerar el mal comportamiento, por lo que no reciben la sensación de bienestar que trae el verdadero perdón. Bueno, ahí si le parece bien, me detengo ahí y después leo los otros 2 párrafos. Gracias, Marla. Bueno, perdonar. Cuando nosotros estamos analizando los comportamientos de las personas, aquellas que nos han hecho un daño, un daño como el provocar la muerte de un ser querido. Para muchos es imposible perdonar eso. Y se llenan de resentimiento, de odio, de culpa y no saben cómo deshacerse de ese dolor emocional.
podemos hablar del duelo, pero regularmente el duelo puede volverse crónico y convertirse en una enfermedad. Muchas veces las personas me han confesado que ellos han perdonado a sus padres porque sus padres han tenido malos comportamientos con ellos. Pero también me han confesado que aunque ellos han perdonado conscientemente, cuando van con sus padres, sienten el rencor en sus estómagos, en sus reacciones físicas. Entonces significa, pues, que el perdón ha sido un perdón racional, pero que aún no ha llegado la información a su parte subconsciente. Perdonar es liberarse del resentimiento, del odio y la venganza. El resentimiento, como el odio o la venganza, nosotros no, no nos toca llevar eso a nosotros. Ese equipaje corresponde a quien sí puede con él, Dios. Dios dice que no permanezca nuestro enojo hasta el final del día, que nosotros debemos soltar y perdonar. Dios no quiere que permanezcamos odiando, porque sabe bien el daño que nos hace eso. Y Dios nos ama y quiere liberarnos del odio que pudiéramos tener o los deseos de venganza que pudiéramos tener. Y para esto necesitamos creerle a Él y también entender el proceso que hay en nuestro cuerpo por causa del darle a una persona, darle la libertad, el perdón. Cuando nosotros realmente perdonamos, es porque hemos recibido el perdón de Dios. Y aunque puede ser difícil el proceso de amar a nuestros enemigos, concediéndoles la paz, pero siempre entendiendo que esa persona puede volver a actuar de la misma manera. Pedro le preguntó al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús le respondió, 70 veces 7. Y esta frase es muy reveladora porque habla sobre cuántas veces debo de afirmar el perdón contra una persona, o sea, en pro de una persona. No importa el daño que me haya hecho, aún haya asesinado a mi familia. Es doloroso y es difícil, sí, pero cuando nos encontramos en ese aspecto, tenemos que hacer una sanidad interior y poniendo nuestra fe y nuestra ansiedad en Dios, perdonamos. Le rogamos a Dios que nos dé la fuerza para perdonar al enemigo una y otra vez y las veces que sean necesarias. Oraremos por él y le perdonaremos hasta que se haga carne
la palabra del perdón en nuestras vidas. Y cuando pensemos en esa persona, no haya un vestigio de odio. Comprendemos que el aprendizaje del cuerpo es los movimientos que regularmente tiene nuestro cuerpo cuando estamos enojados con una persona. Ya sea que nos tiemblen las piernas, se nos caliente la sangre o se muevan en nosotros reacciones estomacales. Nosotros necesitamos comprender que la mente tiene que aprender y tiene que sostener la decisión que yo estoy haciendo de no odiar, de perdonar, de amar al enemigo. El amar al enemigo considero que ha sido un asunto que yo consideré imposible en mi vida. Un asunto que yo consideré que nunca podría ser. Y sé que en mi carne, algunas veces puedo intentar reaccionar de esa manera. Pero cuando fortalezco a mi espíritu, cuando le doy más importancia al mandamiento que lo que siento, y me pongo en obediencia a Dios una y otra vez, hasta que mi acción sane. Entonces he podido ver al enemigo, saludarlo, sonreírme con él y no hay ninguna represalia de ninguna índole. He comentado, cuando yo salgo de la cárcel, llego a una casa de un vecino acá y me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esas personas? Nada, no voy a hacer nada. ¿Cómo que no vas a hacer nada? Si mira lo que han hablado de ti y luego cómo abusaron de ti, estafaron y provocaron la muerte de tu tía. Entonces, ¿cómo así? La situación se torna difícil para algunos, pero yo había decidido perdonar. Y el perdón implicaba ir con un abogado y perdonarlo porque había sido parte de eso. Pero entiendo también que el abogado fue muy inocente y su falta de experiencia lo hizo hacerlo. Y fui con el abogado y lo perdoné. Y luego con las personas también las perdoné. Y un día estando acá en la cochera, ahí estaba esas personas y llegó mi hermano y se enojó enormemente conmigo porque estaba esa persona ahí.
Y cuando se fue me dijo delante de otras personas, lo mismo que me dijo la otra persona. ¿Qué no te das cuenta cómo que lo que ha hecho, cómo te ha difamado y eso, y la estafa, el terreno y todo eso? Y la muerte de mi tía. Hermano, es que yo le he perdonado. No tiene caso que yo me desgaste en esas cosas, porque no necesito gran cosa para vivir. Lo que tengo es suficiente para yo vivir y estar bien. Y todas las demás cosas se las dejo a Dios. El tiempo que estuve en prisión para mí fue una bendición. Tal vez no para todos sea una bendición, pero para mí lo fue. Tuve una lección espiritual muy hermosa. Entonces, eso queda atrás. Y él se molestó conmigo fuertemente, pero lo ha ido aceptando, porque no, no queremos vivir como animales, sino como hijos de Dios. Perdonar 70 veces 7 es llegar al convencimiento de que Dios tiene razón para que yo viva bien hoy. Y no tengo la historia en mi mente como para conmiserarme, para sentir lástima u odio hacia esa persona. Esa persona se acaba de ir a otra ciudad y, y él estuvo aquí y se despidió y me dijo que iba a darme su número para que yo le hablara. Y eso, bueno, que me iban a ver unas fotos y cosas así. Pero yo comprendo su humanidad, entiendo su humanidad, su ambición, comprendo eso. Pero yo ya no tengo ningún tipo de rencor contra esa persona, porque todo está en manos de Dios. He dicho, yo no le entrego la total confianza. Tengo una confianza limitada para esa persona, pero tampoco la corro o la trato mal, porque tengo un compromiso con Dios y conmigo mismo. Él me manda, perdona a tus enemigos. Si tienen una necesidad, cúbreselas. Si tú puedes cubrírselas, cúbreselas, porque juicio amontonas en su cabeza. La misericordia es el amor que Dios nos da, dejando todo el juicio al Padre y a nuestro abogado, el Señor Jesucristo, porque mi humanidad es injusta y si yo vivo en sufrimiento por no perdonar, no estoy obedeciendo a Dios, ni tampoco estoy aplicando mi confianza en Él. ¿Cómo puedo estar bien con Dios si estoy odiando a una persona? No puedo tener una buena relación con Dios.
Quizás yo no practique a cabalidad las cuatro fases del perdón, porque me aplico a la escritura y a la obediencia. Y al aprender a desarrollar el manejo de mis emociones, dejando a un lado todo resentimiento y aprendiendo a vivir con paz en mi mente y en mi corazón. Es así pues como vamos desarrollando el carácter en relación con las demás personas. La difamación siempre va a estar ahí. La persecución del enemigo y la tentación que produce el enemigo siempre va a estar ahí. Siempre va a estar acechando como un león rugiente. Pero si tengo la herramienta espiritual, la fe y el amor a Dios, como el amor a mí mismo, necesito desarrollar la habilidad de perdonar. Si puedo perdonar un acto grave, con mayor razón puedo perdonar un acto cualquiera, ¿no? Como que una persona hable mal de mí, que una persona robe o me estafe. Puedo perdonar, puedo dejárselo a Dios y puedo darle las gracias a Dios por la paz y el amor que me hace sentir a pesar de cualquier circunstancia que pase. Yo sé que no es fácil, que de momento nuestra carne lo resiente, pero si estamos fuertes en el espíritu, vamos a vivir el proceso del perdón y cumpliremos lo que dice el Señor Jesús, perdonar 70 veces 7. Perdonar 70 veces 7 si viene mi hermano. Y cuando digo si viene mi hermano que transgredió la ley contra mí, le perdono 70 veces 7. ¿Por qué? Porque mi memoria, mi dolor o el resentimiento va a estar ahí queriéndome convencer de que por qué lo haces, que mira, que esto, que aquí, que allá, y yo digo, no, yo decido perdonarlo. Y las veces que la memoria me recuerda, digo, no, yo decidí perdonarlo en Cristo Jesús. No voy a vengarme, no deseo odiar, no quiero venganzas, no, hasta que la memoria se cierre y ese archivo ya no regrese. 70 veces 7 perdonaré a mi hermano. Confirmaré mi deseo de perdonar delante de Dios y con la fuerza y el amor del Espíritu de Dios en mi vida puedo lograrlo y puedo tener paz en mi mente. Qué maravilloso, ¿verdad? Es el perdón verdadero. Pero si solamente razonamos el perdón, pero seguimos alimentando el odio, el rencor y seguimos amarrados al pasado y sin soltar el pasado, ahí está el falso perdón. El falso perdón es cuando dos personas se han faltado, le ha faltado al otro y la otra persona lo recibe inmediatamente. Ahí no hay un proceso de duelo ni de perdón. Ahí solamente se hizo una reconciliación y la persona va a volver a cometer el mismo acto porque no hubo frutos de arrepentimiento.
Tenemos que valorar los frutos de arrepentimiento en las personas para ver si verdaderamente se han arrepentido y si verdaderamente quieren obrar un cambio. Pero la dependencia emocional que tiene una persona perdona la infidelidad 70 veces 7 y siguen siendo infiel, viviendo en un mismo infierno, porque es un falso perdón, es un autoengaño. Y después cuando están enojados le sacan una lista de cosas ahí. Es que tú esto, aquello, lo otro, y sacan una lista de cosas. Tenemos que desarrollar el amor para con los enemigos. Y si desarrollamos el amor para con los enemigos, con mayor razón amaremos a los amigos. Así que este mandamiento es vital en nuestra relación con Dios. Es importante practicar el perdón hacia el enemigo. Y cualquiera puede ser el enemigo en algún momento. Los hijos, los padres, los primos, hermanos, amigos, en un instante pueden convertirse en nuestros enemigos porque no nos obedecen, porque no no hacen las cosas como uno quiere. En fin, en un momento estamos enojados con el hijo, la hija, el esposo, la esposa, haciendo de ellos nuestros enemigos. Y es aquí donde yo tengo que aplicarme el manejo de mis emociones, el buen manejo de mis emociones, entender pues que no se va a cumplir mi deseo, que las personas son libres e independientes, que no tienen por qué actuar como yo quiero, como tampoco yo actúo como Dios quiere. Perfectamente no lo hago, pero en el amor, en la santidad de Dios, en su promesa de no acordarse de nuestras transgresiones, de limpiarnos, de dejarnos blanco como la nieve en cuanto a nuestro pasado se refiere, por el pacto de la gracia y de la fe que hemos hecho con Él, sabemos que no es un deber solamente, sino que es una acción de hacer por convicción, porque es el precio que tengo que pagar para estar con Dios. Y el precio que tengo que pagar para estar con Dios es permanecer limpio en mi manera de pensar, de hablar y de actuar. Esa es la consigna que Dios nos ha encargado como hijos de Dios. Y en esto conocerán que ustedes son hijos de Dios, en que se amen unos a los otros, con amor sincero, fraterno, no fingido. ¿Sí? Con un amor de hermanos en la fe, no fingidos, sino en una realidad de manera constante. Constantemente nos tenemos que perdonar porque tenemos choques de personalidad, porque tenemos diferencias, porque buscamos nosotros un propósito y a veces ese propósito que buscamos pues no lo podemos tener porque la otra persona pues no está dispuesta o hay una regla o alguna situación disciplinaria que no nos permite hacer esas cosas. Estamos sujetos a eso. Por eso se tienen que hacer las políticas de relaciones humanas, como las 12 tradiciones.
para aprender a desarrollar el amor entre nosotros y el perdón entre nosotros, soportándonos unos a otros, teniéndonos paciencia, porque si bien nosotros hemos superado algunas etapas, hay personas que todavía no superan esas etapas y nos toca tenerles paciencia y ser comprensivo con ellos. Y si ellos logran tener comprensión del proceso que están viviendo, va a ser una maravilla. Porque a pesar de que sientan una malversión contra nosotros, la luz de la razón llegará a sus vidas y cambiarán. Y habrá otras que en su corazón endurecido no podrán permanecer con nosotros y se van a marchar. Y como dijo el apóstol Juan, los que se fueron no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. En los grupos hay un dicho que dice, así como el mar saca lo que no sirve, lo pone allá en la orilla, así la acción del Espíritu saca lo que no sirve dentro del marco de la recuperación. Lo que no funciona, lo que no sirve. Y una persona que no sabe perdonar y que no sabe tener una mente abierta y que hace juicio contra otros, lo siento por ella, porque su enfermedad está en ella y aún no la ha superado. Qué maravilla es poder sentir y tener el perdón genuino, porque empezamos a saborear la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces decimos, Señor, esta paz que tú me das es la que tú me habías prometido. Y te doy gracias por enseñarme a vivir de esta manera. Gracias, Padre. Así que tengamos buen ánimo, porque tenemos que luchar contra la carne y hacer fuerte al espíritu. Ser obedientes a Dios y al principio espiritual, a pesar de que mi carne relinche de ganas de hacer lo que no conviene hacer. Todo me es permitido hacer, pero no todo me conviene. De acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que me conviene hacer? Y tengo que pagar un precio de dolor, de sufrimiento por soltar las cosas, pues tengo que pagarlo. Y estoy dispuesto a pagarlo. Y vivir el proceso de la sanidad espiritual. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y Víctor, nos quedan 9 minutos. ¿Quiere que le lea el siguiente párrafo? Es sobre el mismo perdón falso. A ver, lean. Claro que sí. Dice así, y con esto va a terminar la lectura. Dice, el verdadero perdón da una sensación de libertad y ligereza, en el que podemos ver claramente nuestro camino y podemos tomar mejores decisiones para nuestro bienestar. El falso perdón solo nos mantiene enredados en las mismas situaciones con la misma gente. El falso perdón viene de hablar o actuar fuera de la creencia de que no nos merecemos algo mejor o no podemos crear algo mejor, por lo que soportamos las cosas que no son buenas para nosotros en el largo plazo.
El verdadero perdón cambia nuestra perspectiva y nos libera para que podamos crear una vida más feliz. El verdadero perdón nos conecta con nuestro propio valor y dignidad como persona. El falso perdón nos mantiene desconectados de nuestro sentido de ser valiosos. En una situación de codependiente, donde los patrones de dos personas de adicción se enganchan entre sí, hay muy poco perdón presente. Puede parecer que una pareja perdona a la otra sobre una base regular, pero en realidad es falso perdón, ya que se reconcilian sin que ningún verdadero perdón tenga lugar. Si había un verdadero perdón sucediendo, una persona se volvería libre de su enredo. Esa persona luego negociaría el tipo de relación que quisiera y si eso fuera inminente, simplemente bendeciría a la otra persona y seguirían adelante en la medida en que fuese práctico. La forma de evitar el falso perdón es asegurarte de participar en un proceso de perdón que te permita incluir tus sentimientos más profundos. Ahí termina el falso perdón, Víctor. Ok, creo que el hemos hablado justamente eso, de cómo nosotros al practicar el genuino perdón, nuestra perspectiva cambia, nuestra situación de vida cambia, porque no tenemos en la cabeza a ninguna persona, ni le estamos dando vuelta a una situación. Tenemos más tiempo para tener paz y para disfrutar la vida, para resolver los conflictos diarios y para traer con nosotros una bolsa de perdón para las personas que nos ofenden. Y no importa si nos piden disculpas o no nos piden disculpas. Perdonamos. ¿Por qué? Por causa de nuestro bienestar espiritual, nuestro bienestar personal. Antes lloriqueábamos mucho, dramatizábamos mucho, pero hoy en día las cosas son diferentes. Podemos sentir el dolor de la traición, pero nos refugiamos en quien nos ha enseñado que está ahí para sanar nuestras vidas. Y aprendemos a esperar en la fe en Cristo Jesús. Y la sanidad es eminente. Llega. Hubo gente en la escritura que no pudieron perdonar. Por una ofensa llegaron a matarse pueblos enteros. Vemos que en el mundo del pasado, en la época de la ley del revólver, también la gente sufre por causa de la venganza, del odio, del asesinato. Y a veces ese odio se pasa a las generaciones. Le transmiten problemas que no son de ellos. Y se aferran las personas o las nuevas generaciones a pensar que X persona le hizo mal a mi abuelo, a mi abuela,
o X persona nos robó una herencia, o X persona traicionó al abuelo, etcétera, ¿no? Y se quedan con esos odios y esos pleitos que no son de ellos. Son del abuelo, la abuela, el papá o la mamá, pero no son míos. Y las nuevas generaciones siguen odiándose unas a otras por la falta de comprensión, por la falta de amor, por la falta de perdón. Y es feo escuchar a las personas con esa amargura y con ese odio en sus corazones y no se liberan, no se liberan. Siguen teniendo su propio Pearl Harbor, su propio infierno. Y nosotros no queremos vivir así. Queremos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Así como los apóstoles salían cantando y alabando después de que los habían azotado y que les habían dicho que no predicaran en el nombre de Jesús, ellos no odiaban al pueblo o a los sacerdotes, sino se gozaban en Cristo Jesús por ser dignos de sufrir por causa de su nombre. Tenían otra idea de las cosas. Muchas veces se dicen, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando digo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque yo los he perdonado. Porque es perdonando como soy perdonado. Es teniendo misericordia cuando por eso se me da la misericordia a mí. Qué maravilloso es vivir en la liberación del perdón y no tener odio en su mente y en su corazón. Es maravilloso vivir así, sin estar discutiendo o peleando con las demás personas, sino teniendo paciencia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Así sea. Bueno, pues gracias, Marla. Gracias por tu servicio. Con Y gusto. gracias. Vamos a terminar cerrando la grabación para que ustedes tengan la oportunidad de expresar lo que hay en sus corazones, ¿verdad? O intercambiar su impresión sobre este tema o hacer alguna pregunta. Sí, yo tengo, tengo 5 minutos para responderles a ustedes y la coordinadora también me recordará el tiempo, ¿verdad? Pues bien, adelante, vamos a cerrar esta grabación. A ver qué dice. Mm, aquí está. Ujú.